Hoy en Radio Resultados. Aprueban en el Senado la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador revela si hubo o no negociación con los Yunes para el voto a favor de la reforma judicial. El INE rechaza cambios en los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 11 de septiembre. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, que aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la aprobación de la reforma al Poder Judicial con el apoyo del voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista. A mí me agrada. Aprobarla con este voto. Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. El presidente reconoció que tiene diferencias con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció para este voto? Notorias, como tengo diferencias con muchos otros. El mandatario agregó que fue Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena, quien seguramente habló con los Yunes para el voto a favor de la reforma judicial. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente. Claro, porque le dijo el senador a él le corresponde. Sí, él es legislador. Sí, ese es su trabajo. Afirmó el presidente que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Pues no hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución. No existe. Eso le ha dicho la consejera. Sí, bien. Pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de Derecho. López Obrador se refirió al debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, y les agradeció que no ofendieran a México. Los dos tuvieron la delicadeza, y les agradezco mucho, de no ofendernos. El asunto, el tema migratorio es un tema que está en la agenda de los candidatos, pero no solo ahora, siempre. Nacional. El Pleno del Senado avaló en lo general y particular la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador. Desde la antigua casona de Xicoténcatl, que sirvió como sede alterna después de que 76 senadores presentaron reservas, Morena y sus aliados decidieron retirar sus observaciones, además de rechazar las que presentaron los senadores de oposición. A las 4 de la mañana, el proyecto de decreto fue turnado por la mesa directiva del Senado a los congresos de los estados, donde se va a requerir que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales. Manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial superaron la seguridad del Senado de la República e ingresaron al recinto legislativo de Paseo de la Reforma. El portazo les permitió llegar hasta el Pleno del Senado y debido a esto el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, suspendió la sesión para trasladarla a la antigua sede del Senado, la casona de Xicoténcatl, que convertida en un búnker, fue donde terminó la sesión la madrugada de este miércoles. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, aún del PAN, presentó una licencia por cuestiones de salud para ausentarse a la sesión del Senado en la que se votaría la reforma al Poder Judicial, por lo que la mesa directiva convocó a su suplente, que al mismo tiempo es su padre Miguel Ángel Yunes Linares. Ante esto, el senador y presidente del PAN, Marco Cortés, acusó de traición al senador Yunes Márquez. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre: traidor, porque no está traicionando a un grupo parlamentario,
está traicionando al pueblo de México. En su carácter de senador suplente, Miguel Ángel Yunes Linares respondió a los señalamientos del senador Marco Cortés. He escuchado la intervención de Marco Cortés y no Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez retomó su cargo para la segunda sesión del martes, en la que emitió su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Afirmó que era la decisión más difícil de su vida. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Ante esto, el Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz publicó un comunicado en sus redes sociales en donde rechaza la decisión del senador Yunes Márquez, la que consideró representa una traición y atiende a intereses personales y no a los de los veracruzanos que lo beneficiaron con su voto, por lo que señalaron que a partir de este momento desconocen a Miguel Ángel Yunes Márquez como representante del PAN. Por su parte, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale García, aclaró en una entrevista de radio la mañana de este miércoles que ni en Morena, Veracruz, ni ella como gobernadora electa tienen acuerdo con los Yunes y dedujo que Adán Augusto López, coordinador de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, fue quien habló con el senador del PAN y su suplente. El senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, reapareció en Campeche luego de que se le reportara este martes 10 de septiembre como detenido, secuestrado o que incluso se encontraba en la Ciudad de México, pero no quería que sus compañeros legisladores supieran su ubicación. Barreda Pavón reveló que estaba en la Ciudad de México la mañana de este martes. Sin embargo, el motivo por el que viajó a Campeche fue la detención de su padre cerca de las 4 horas. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a las senadoras y senadores de su movimiento por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Afirmó que con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en el país. Con 3 votos en contra y 2 a favor, fue rechazado el proyecto propuesto por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, que daba por buenas las modificaciones a los documentos del PRI que permitían la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido. Los 3 consejeros coincidieron en señalar que el PRI realizó los cambios aún con el proceso electoral en curso, lo cual está prohibido por la ley. Alejandro Moreno Cárdenas acusó que esta decisión del INE era para presionarlo en la votación por la reforma al Poder Judicial. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, no descartó la posibilidad de aprobarse las reformas en materia de Guardia Nacional para que forme parte de la Sedena y la de derechos indígenas y afroamericanos en sedes alternas, de mantenerse bloqueados los accesos del Palacio Legislativo por los trabajadores del Poder Judicial. El líder de los morenistas en San Lázaro adelantó que esta semana la Cámara de Diputados ya no va a sesionar, pero confió en que la siguiente semana puedan ingresar al recinto parlamentario para retomar los trabajos. Ciudad de México. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la realización de la sesión solemne de informe y comparecencia del jefe de gobierno Martí Batres el próximo 17 de septiembre. El acuerdo aprobado puntualiza que esta sesión se desarrollará en forma presencial en un clima de respeto y civilidad política. Información de los estados. Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó muy temprano por la mañana la reforma judicial tras reanudar la sesión que mantenía abierta desde el inicio de semana. Por su parte, en sesión ordinaria, el Congreso de Tabasco aprobó con 24 votos a favor la minuta con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial. En Veracruz, con un Congreso local cercado para impedir la llegada de manifestantes contra la reforma al Poder Judicial, legisladores veracruzanos iniciaron la discusión de la minuta de dicha propuesta, la cual se espera que sea aprobada, ya que cuentan con mayoría morenista. A 98 días del inicio de la segunda fase de recuperación de los mineros atrapados en la mina El Pinabete, autoridades informaron sobre el hallazgo de nuevos restos óseos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dijo que el hallazgo activó los protocolos de recuperación y aunque no se confirmó si los restos están relacionados con los hallazgos anteriores, se procederá a realizar los análisis correspondientes para determinar su origen.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila se encargará de resguardar e identificar los restos para brindar certeza a las familias de los trabajadores. El alcalde de San Francisco del Oro, Chihuahua, Arturo Huerta Luébano, fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, acusado por la contratación de un crédito de 6,050,000 pesos de forma ilegal y haber duplicado la deuda pública del municipio. La Fiscalía Anticorrupción ejecutó una orden de aprehensión en contra de Arturo Huerta, que fue otorgada por un juez de control del Distrito Judicial Hidalgo, Chihuahua, por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, así como peculado con penalidad agravada. En Matamoros, la tormenta tropical Francine dejó daños en su playa, además de 200 colonias con afectaciones. El ejército mexicano activó el plan DN3 para rescatar a familias cuyos hogares quedaron bajo el agua por las inundaciones. Las clases fueron suspendidas y miles de trabajadores al amanecer del martes se vieron sin transporte para llegar a sus empleos. Economía. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, estimó que las fiestas patrias dejarán una derrama económica de 35,000 millones de pesos, 52% superior a las del año anterior, impulsadas por ser un fin de semana largo, lo que favorecerá al sector hotelero, servicios de transporte, así como alimentos y bebidas. Clima. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este 11 de septiembre, la onda tropical número 21 será absorbida por la circulación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que continuará intensificándose frente a las costas del Pacífico Central mexicano, lo que producirán lluvias fuertes intensas en Michoacán, Colima y Jalisco y puntuales muy fuertes en Nayarit. Radio Resultados Internacional. Este martes se llevó a cabo el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, y Donald Trump, abanderado del Partido Republicano, hablaron de temas como migración, intercambiaron acusaciones de corrupción y señalamientos de negligencia en el tema del aborto. De acuerdo con reportes de las búsquedas de Google de ambos candidatos, hay una amplia preferencia sobre Kamala Harris. Al menos 25 personas murieron en ataques israelíes en diferentes puntos de la Franja de Gaza, ocurridos a lo largo de la noche y las primeras horas del miércoles, según los servicios de rescate de la Defensa Civil del enclave. Esto ocurre un día después que el ejército israelí atacó un campamento de tiendas de campaña designado como zona humanitaria cerca de Han Yunis, en el sur de Gaza, causando al menos 40 muertos y más de 60 heridos, según reportes de funcionarios gazatíes. El Congreso español insta al gobierno del socialista Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, con 177 votos a favor procedentes de la derecha y de grupos nacionalistas. El Partido Popular, líder de la oposición, logró sacar adelante esta propuesta. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.